Personajes de carne y sabueso. Nos encontramos en el Hotel Hilton de Madrid. Es octubre de 1970. Un camarero llamado Jesús Bravo sirve una copa de vino rosado y no deja de mirar a uno de sus 4 comensales. Se trata de un hombre de unos 50 años de edad, unos 70 de estatura, 120 kilos de peso y 130 centímetros de tórax. Una pequeña servilleta le sirve para cubrir su corbata roja de anchos lunares azules. El camarero observa sus poderosas manos que parecen potentes garras, su amplia papada cuando mueve el cuello y sus pequeños ojos azules. No es un hombre común y estaba seguro de no equivocarse, cuando le pregunta al cliente: «¿Usted no es el señor Tom Ponzi?» «Sí», responde. «¿Cómo lo sabe?» «Le conocí a usted hace 12 años en el Hotel Ritz. Le acompañaba el señor Onassis y el tenor Tito Schipa. Yo entonces estaba allí de camarero». Tom Ponzi está sorprendido por la buena memoria del camarero y le dice con buen humor: «Amigo, usted podría ser un buen detective. Si quiere, le contrato ahora mismo». Hoy, amigos y amigas, rendimos tributo, rendimos homenaje al conocido como Rey de los Detectives. También le acompañarían otros apodos como el Nero Wolf italiano o el ojo privado de más éxito en el mundo. Aquel que fue boxeador, editor, buzo, paracaidista y uno de los detectives privados más famosos del mundo durante la década de los años 70 y 70 del siglo XX. Ya que supo venderla y publicitarse como nadie. Aquel que tuvo como clientes a la Jet Set y personas muy conocidas como el pintor Pablo Picasso, Enzo Ferrari, estando siempre presente en los boxes de la escudería Ferrari para comprobar cualquier sabotaje, o incluso el magnate Nelson Rockefeller, entre otros. Aquel detective que se hizo millonario dedicando su vida a la profesión de su vida, la investigación. Para comenzar nuestra historia, nos retrotraemos al 25 de septiembre de 1921, en Pula, en la región de la Cerdeña italiana. Es el día que nace nuestro protagonista, Tommaso Ponzi, que pronto sería conocido como Tom. Sería el mayor de 7 hermanos. Con 22 años se incorpora a las filas del ejército de la República Social Italiana como paracaidista, y lo haría junto a un amigo suyo, Dario Fo, que más tarde sería actor y escritor y que recibió el Premio Nobel de Literatura en 1997. El nombre de Tom Ponzi aparece por primera vez en los periódicos en julio de 1946. Resulta que una noche, en la sede de la redacción del semanario Rivolta Ideale, mientras se llevaba a cabo una conferencia del profesor Agile Cruciani, alguien arrojó una bomba a la sala. Ponzi agarró la bomba y la arrojó por la ventana, cogiendo de ese modo y evitando lo que podía haber sido una catástrofe. Por esos años empieza a buscar trabajo. Una de sus primeras pasiones eran los libros de misterio de Mondadori y las películas de detectives. Esto, combinado con un carácter curioso, le llevó a presentarse en una comisaría para preguntar por los documentos necesarios para convertirse en investigador privado. Lo cierto es que no le tomaron muy en serio, pero su tenacidad hizo que fuera uno de los primeros en Italia en obtener la autorización de la prefectura para realizar el trabajo de investigador. Eran los tiempos en los que hacía investigaciones subido a una bicicleta y usando una máquina de escribir, prestada, según dicen, por su amigo, el famoso fotógrafo Elio Luxardo. Después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1948, funda en Milán la agencia de detectives Mercurius Investigazione. Su hermano Vittorio le acompañaría durante 10 años hasta que éste fundó por su parte Instituto Internazionale Ponzi. Hasta 4 hermanos Ponzi se dedicarían a la investigación privada, como también lo hizo Ettore Ponzi, que fundaría Hector Ponzi Investigazione en Milán. Cada uno de sus hermanos tendría hijos, que también crearían despachos utilizando el apellido familiar,
Y este ha sido una de las grandes disputas familiares en la profesión de detective privado en el mundo. Los detectives privados no deben desvelar quiénes son sus clientes, pero precisamente el hacerlo fue lo que le dio una gran publicidad y prestigio. Estaba orgulloso de relatar que el primer encargo importante fue por cuenta de Vittorio Valetta, el entonces director general de los automóviles Fiat, quien le encomendó la tarea del cobro de deudas y la comprobación de la solvencia de los clientes que compraban los primeros coches. En 1949 recibió el primer caso importante por parte de una gran empresa. De aquel caso, la prensa se interesó y le dio publicidad. Se trataba de la conocida empresa de alimentos con base en Italia, Starz, que fueron conscientes que sus cubitos para hacer caldo y llegaban al cliente particular eran falsos. De modo que contrataron a Ponzi, que comenzó a interceptar personalmente las camionetas que entregaban a las tiendas los cubitos falsos y pronto comprobó y dio con el paradero de los estafadores. Su reputación se empieza a consolidar en todos los ámbitos de la investigación, también en el de la falsificación, y es en esta etapa donde empieza a trabajar para grandes marcas, como la de medicamentos Skip, o para Chanel, con el famoso caso de la falsificación del perfume Chanel número 5. En 1956, el nombre de Tom Ponzi se hizo famoso en todo el mundo a raíz del asunto Terracciano. Se trataba de un secuestro durante días de un centenar de alumnos y 3 profesores en una escuela primaria. Los medios de comunicación de todo el mundo televisaron cómo la policía rodeaba el edificio junto al ejército. Pero llegó Tom Ponzi, armado con una pistola, irrumpió en la escuela y dejó fuera de combate a los 2 criminales. Parece cosa de película, ¿verdad? La investigación sobre infidelidades fueron alrededor de 40.000 en toda su historia. Siempre fue una de las líneas principales de facturación, 1/3 concretamente. No por ende, fue también apodado como el detective divorcio a la italiana. Entre sus clientes podemos incluir al Aga Khan III, el abuelo del actual Aga Khan IV, quien tenía fuertes dudas sobre la fidelidad de su cuarta esposa, que fue Miss Francia en 1930. Tras 23 días de vigilancia en el Hotel Negresco de Nizza, el informe detallado del investigador privado concluía que la esposa era absolutamente fiel. El Aga Khan estaba muy molesto por haber derrochado una gran suma en una investigación que no había dado ningún resultado y no quiso pagar el resto de la factura. Sin embargo, Ponzi respondió con la misma técnica. «Señor, si lo que quería era una licencia de engañado consentido, me la podía haber pedido desde el principio». Dicen que Aga Khan se echó a reír, lo invitó a cenar, le pagó el resto de la factura. Y haber trabajado para el hombre más rico del mundo aumentó enormemente la popularidad de su agencia en el ámbito de la jet set internacional. Tom Ponzi tenía una lancha arriba Aquarama. Con ella estableció un nuevo récord de velocidad mundial en la etapa de Pola, Serbia, en agosto de 1968. Con ella arrastró al esquiador acuático Bruno Casa. En la década de los años 70 también crearía una escuela de detectives, como harían otros detectives anteriores. En esa escuela estudiaría Mirella Vettori, de la que ya hablamos en un episodio anterior, y también otro gran detective italiano, como Gabriele Stefanoni, que sería presidente de Federpol, la asociación italiana de detectives y al que tuve el honor de conocer. Era sin duda el detective más famoso de su tiempo. Estaba todo el día pendiente del teléfono, que sonaba a cualquier hora, incluso de noche y en la madrugada. Políticos, futbolistas, actores, grandes empresarios, todos tenían casos para encargarle. Sus oficinas de Milán ocupaban 5 pisos en un gran edificio. Además, tenía delegaciones en Roma, Padua, Génova y Lugano. Además de representación en Nueva York, Londres, París, Zúrich, Bruselas, Beirut y Tokio. Su popularidad le sirvió para tener un papel de actor en la pequeña pantalla. En 1970 interpretó al comisario Scianca Lepre en la miniserie de la cadena de televisión Rai Los jueves de la señora Giulia, inspirada en la novela homónima de Piero Chiara.
Es también en la década de los años 70 cuando su hija Miriam se incorpora a la agencia, que más tarde se encargará de gestionar las oficinas de Lugano, las de Roma y Milán. La habilidad profesional de Tom, su éxito, el desarrollo de su actividad en la investigación, le llevó a tener casi 300 colaboradores solo en Italia, una cuenta corriente muy holgada, villas, coches de lujo, yates y hasta una avioneta propia. Así lo contaba el periódico español El País, con motivo del 82 Congreso Internacional de Detectives Privados que se celebró en Madrid. La nota decía: tampoco ha venido Tom Ponzi, detective italiano, quien a comienzos de los años 70, con ocasión de una reunión semejante, llegó a Madrid en su propia avioneta y en compañía de 4 guardaespaldas. Dentro de las numerosas divisiones que tenía su gran despacho, la más conocida es Mercurius Sub, que se dedicaba a la investigación submarina. Además de la división El Escuadrón Hippie, formado para buscar adolescentes y desaparecidos. Y por último, el Escuadrón Gorila, filial que se ocupaba de evitar secuestros aéreos y garantizar la seguridad a bordo. Supo, como poco, sacar partido a la publicidad de sus casos más importantes y crear folletos de publicidad atractivos. Es posiblemente uno de los detectives privados del siglo XX sobre el que más se ha escrito. En publicidad utilizó frases que se nos antojan originales, como el ojo lo ve, el oído oye, pero el vídeo no miente. O esta, que decía: si quiere ir, vaya, si no quiere ir, envíenos. Cuando le preguntaban por las cualidades que debe tener el detective privado, él siempre respondía que... bueno, mejor os lo cuenta él mismo. Qualità. Ci vuole una buona dose di intuito, che quello è un dono di natura, come in tutte le cose. Poi la passionaccia, una grande dose di pazienza e massima riservatezza. Decía una buena dosis de intuición, que es una cosa innata, como en todas las cosas, la pasión, una gran dosis de paciencia y máxima confidencialidad y privacidad. Hay decenas de libros donde se le menciona, pero recomendamos especialmente el libro Superdetective, Las múltiples vidas de Tom Ponzi, singular investigador europeo, de Bella William von Bloch. Un libro dedicado a él con muchas anécdotas y curiosidades de su vida. Aquel que tanta difusión dio a la profesión también publicó un directorio con los listados de los mejores detectives del mundo. Gravemente enfermo de diabetes, se jubiló en los años 90. Es en ese momento cuando empieza a surgir, digamos, fricciones entre varios miembros de su familia, por el uso en torno a la marca registrada Investigaciones Tom Ponzi. De hecho, hoy en día existen numerosas agencias de detectives en Italia que se refieren a la marca Ponzi y que no están directamente relacionadas con la agencia del investigador. Fallece como consecuencia de una insuficiencia renal arrastrada por una diabetes crónica el 9 de mayo de 1997 en Busto Arsizio, un municipio de la provincia de Varese, en la zona de la Lombardía. Tiene 66 años y pesaba 130 kilos. Su hija Miriam decide cambiar su apellido de Ponzi a Tom Ponzi, inmortalizando de ese modo el nombre de su padre. Desde el año 2007, el hijo de Miriam, Tommy Ponzi, se hace con las riendas del despacho que en la actualidad tiene sede en Roma. Nuestro homenaje a Tom Ponzi, nuestro protagonista de hoy en Personajes de Carne y Sabueso.